Entonces, el tema de hoy es diferentes variables sobre la velocidad de secado. Ya habíamos visto un montón, vamos a ver más, ¿no? Dice, si la radiación y la conducción a través del sólido son independientes, perdón, son despreciables, la velocidad de secado es proporcional. Entonces, al flujo másico, a la 0.8 para flujo paralelo en la superficie y a 0.37 cuando el flujo es perpendicular, ¿sale? Si la radiación y la conducción son significativas, el efecto de la velocidad del gas suele ser poco importante, ¿sale? La velocidad de secado en función de la temperatura del aire y la temperatura de la superficie del cuerpo húmedo, que puede tomarse igual a la temperatura húmeda del aire. Siempre es así, ¿sí? El medio que tenemos más cercano. Puede calcularse empleando el diagrama de Schiffer. Y con el diagrama de Schiffer me puedo ahorrar bastantes cálculos. Pues, ¿cómo va esto? Bueno, mira, este que tienes aquí es el diagrama de Schiffer. Este que estás viendo aquí es el que viene en el libro de Locontojo, ¿sí? Aquí tenemos velocidad del aire contra el factor de velocidad. Aquí me va a ayudar bastante, ahorita vamos a ver cómo. Aquí tenemos temperatura del aire, y bueno, tenemos temperaturas y los diferentes valores que tenemos aquí, ¿sale? Esto en kilogramos por metro cuadrado por hora, ¿sale? Entonces es el diagrama que viene, pues, en el Locontojo. Yo lo redibujé, este mismo diagrama, o sea, este y este es el mismo, solamente lo que hice fue meterlo a Photoshop y, entre comillas, calcarlo, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces lo calqué aquí y lo redibujé. A lo mejor aquí sí me pasé de lanza poniéndole las sombras, pero bueno, me gustó así, así lo dejé. Yo me entiendo, ¿no? Al final, el que debes usar es el que te da el libro, o si tienes alguna otra literatura donde venga el diagrama de Schiffer, pues de ahí tómalo, no hay ningún problema, ¿sale? Yo voy a estar trabajando con este o con estos dos que prácticamente son los mismos, siento, no hay ningún problema. Tú también puedes usar el que tú quieras en cierto momento, ¿no? Lo puedes recortar desde aquí o puedes buscar otro diagrama que se vea mejor, ¿sale? Bien, entonces al aumentar la temperatura del aire, aumenta la magnitud y tenemos la temperatura hasta la temperatura de interfaz, ¿sale? Y por lo tanto, aumenta pues la velocidad de secado, ¿sale? En ausencia de efectos de radiación y despreciando la variación de calor latente de vaporización para intervalos moderados de temperatura, la velocidad de secado es proporcional a la diferencia de la temperatura entre la temperatura de interfase, ¿sale? Ahí está. Bueno. La velocidad de secado varía directamente con la humedad de interfase menos la humedad, y por tanto, al aumentar la humedad, disminuye la velocidad de secado, ¿sale? Entonces, generalmente, las variaciones de humedad y temperatura implican variaciones simultáneas de temperatura de interfase y humedad de interfase, y los efectos se estiman por medio de la aplicación directa de esta ecuación. La velocidad de secado, y chale, estos vatos no se van nunca, ahí están pegados, ¿no? Calle, acuérdate que si es Y, hace referencia a los gases o a los vapores. En este caso estamos hablando de aire, pues estaríamos hablando ahí del aire con ese calle, ¿sí? Tenemos la humedad de que estamos trabajando, menos la humedad que pues está generándose en el proceso, ¿sí? Esto va a ser igual a HC, ¿te acuerdas de ese término? Este coeficiente lo vimos en la sección anterior, más UK, también la energía interna, por la temperatura menos la temperatura de interfase, más HR entre TR menos TS entre lambda S, ¿sale? Vamos a ver qué es esto. Dice, al aumentar el espesor del sólido, disminuye el área de contacto por unidad de volumen y por consiguiente disminuye la velocidad de secado. Lógicamente, al ver más humedad, va a disminuir la cantidad de secado. Dice, un cuerpo húmedo cuya superficie plana está totalmente recubierta de una capa líquida se seca con aire que circula paralelamente a la superficie con una velocidad de 3 metros por segundo a 60 grados Celsius con una humedad relativa del 10%. Entonces me pide calcular la velocidad de secado empleando el diagrama de Schiffer. Entonces vamos a ver qué datos tenemos aquí. Bueno, primero me dice, es un cuerpo húmedo, ya sabía, se supone que tiene que estar húmedo para que yo lo pueda secar. Me dice que la superficie plana está totalmente recubierta, o sea, prácticamente si lo viéramos como la sección anterior, pues tenemos que nada más es el área de un solo lado, no son las dos caras, ¿sale? Se recubre una capa líquida de agua, como lo vimos en las imágenes pasadas, con aire que circula paralelamente a la superficie con velocidad de 3 metros por segundo. El aire es aire caliente y está circulando a 3 metros por segundo, ¿sale? Y existe en el proceso una humedad relativa del 10%, ojo con este dato. Tengo velocidad de aire y está caliente, y tengo una humedad relativa del 10%. Me pide calcular la velocidad de secado, entonces aquí no tengo que hacer mis cálculos como la vez pasada, de que la zona donde pertenece constante, el periodo, no.
Aquí con el diagrama de Schiffer, conociendo la humedad relativa, yo ya la armé, y también conociendo la temperatura del aire. Entonces, conozco temperatura del aire y humedad relativa, pues con eso puedo calcular yo la velocidad de secado solamente empleando el diagrama de Schiffer, ¿sale? Bien, entonces del diagrama de Schiffer se deduce que para el aire a 60 grados centígrados, buscamos aquí, tenemos 20, 30, 40, 50, 60. Aquí está la temperatura del aire, ¿sale? Con una humedad relativa del 10%. Entonces, estos valores que ves aquí, mira, acuérdate de ese simbolito en la sección de humidificación. Esto es humedad relativa, ¿sí? 0, 0.2, 0.5, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6 y así nos vamos hasta 1, ¿sale? Bien, entonces lo que tú tienes en estas líneas que ves acá, o si es que no las alcanzas a ver bien, son estas líneas que están aquí, es humedad relativa. Y fíjate acá, esta es la temperatura del aire. Todo lo que tengo aquí es temperatura del aire. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar los 60 grados, que es la temperatura del aire, contra la humedad relativa, que es el 10%. Si lo vemos de manera decimal, esto es 0.1. Entonces, buscamos la línea de 0.1, que es esta que viene acá. Luego tenemos la temperatura de secado del aire. Vamos a ir para allá. Tocamos aquí donde toque esta del 10%. Ahí tocamos y trazamos una horizontal hacia la izquierda y tomamos el valor. Aquí a ojo de buen cuero, porque realmente de aquí, de este punto hasta este punto, hay 5 unidades. Entonces vamos a dividir esa sección entre 5 y más o menos vamos a darle un valor aquí, ¿sale? Otra de las cosas, ¿te acuerdas que me dijo que teníamos una velocidad del aire de 3 metros por segundo? Ah, pues bueno, vamos a conocer el factor de velocidad. Conociendo el factor de velocidad, ¿cuánto era la velocidad que llevaba el aire? Ah, el aire llevaba 3 metros por segundo. Entonces, lo que hacemos aquí es velocidad del aire, marcamos 3 metros por segundo, y sobre esta línea que tú ves aquí, vamos a usar la referencia. Llegamos acá, tocamos la línea, donde toca, tomo la horizontal hacia la izquierda y tomo el valor. Recuerda que también de aquí a acá hay 5 unidades. Entonces, a la división das un valor aproximado. Entonces, ya tenemos este valor que vamos a encontrar aquí, con la temperatura del aire y la humedad relativa, y el factor que debemos de multiplicar para conocer la velocidad de secado. O sea, este factor se va a multiplicar por este resultado que tenemos aquí para poder conocer la velocidad de secado. Entonces ya tenemos este dato. ¿Qué te gusta? Algunos podrían decir, profesor, es 1.6, otros podrían decir es 1.7. Calculen un valor aproximado. Aquí también van a decirme, profe, es 1.45, 1.42, 1.46, 1.47, no sé, lo que tú alcances a ver según tus divisiones que hayas hecho. Pues tomas este valor y tomas este valor, multiplicas y tienes la velocidad de secado sin ningún problema. Fíjate nada más de las unidades. Aquí van a ser kilogramo, metro cuadrado por hora, ¿vale? Bien, entonces para la velocidad de secado de 3 metros por segundo, esta velocidad se ha multiplicado por el factor de 1.75. Eso se me ocurrió ponerla a mí. Yo dije, bueno, en esta parte para mí es 1.75. A lo mejor para ti es 1.7, 1.668, no sé. Depende de lo que tú estás viendo, ¿vale? Bien. Entonces tenemos leído sobre el mismo diagrama, por consiguiente la velocidad de secado en las condiciones del problema van a ser esto. 1.45, que yo alcanzo a ver aquí, ¿sí? Acuérdate que hay que dividir esto entre 5 partes. Yo digo 1.45, a lo mejor es un poquito más. 1.46, 47, no sé, puede ser. Yo tomé 1.45. Si tú quieres tomar un poquito más, no hay ningún problema. Eso multiplicado por el factor que encontramos hace un rato, el factor que está aquí, te lo decía yo. Encontramos este dato y este dato multiplicamos y eso es la velocidad de secado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar. Acuérdate de las unidades. Aquí teníamos metros por segundo y aquí teníamos kilogramo, metro cuadrado por hora. Entonces, nada más hace el análisis dimensional. Yo ya no lo puse aquí. Hace ese análisis, pero por lo general se toman los datos que tienes aquí, ¿sale? Ahí está. ¿Por qué? Porque este es un factor. Entonces, los factores deben de ser adimensionales, en teoría. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sale? Entonces, 1.45 por 1.75 me va a dar 2.537 kilogramos metros cuadrados por hora. Y esa va a ser la velocidad de secado en ese problema. Bueno, tenemos otro ejemplo, nuevo, el ejemplo 7. Dice, una prueba de secado que se realiza en condiciones constantes de secado. Esto ya me da bastante. Quiere decir que las condiciones de temperatura y velocidad del aire pues van a ser las mismas, ¿no? Dice que tiene una velocidad del aire de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo me sirve para usar el diagrama de Schiffer sin ningún problema. La temperatura de 70 grados también me sirve para
lo que es el diagrama de Schiffer y me da la temperatura del bulbo húmedo, que son 30 grados Celsius, ¿no? Se da una velocidad de secado para el periodo de velocidad constante de 3 kilogramos por hora metro cuadrado. Ahí ya me está dando una velocidad de secado, ojo. Calcule la velocidad de secado para la misma velocidad del aire si su temperatura es de 65 grados y la temperatura del bulbo húmedo es de 40 grados. Me pide calcular eso bajo estas otras condiciones. Entonces, consideremos despreciable la radiación y la conducción para poder usar el diagrama de Schiffer a través del sólido húmedo. En estas condiciones, la temperatura de la superficie del sólido húmedo será igual a la temperatura húmeda del aire. Ojo, esto lo vimos en fenómenos de transporte 2. Entonces, aquí estas van a estar en contacto. Como están en contacto, pues ambas deben estar a la misma temperatura. Entonces, la temperatura húmeda del aire tiene que ser también 30 grados Celsius, ¿sí? Entonces, si designamos WC, la evaporación horaria por unidad del área, o la velocidad de secado, en pocas palabras, el calor latente de vaporización a la temperatura de interfase, en este caso TW, ¿sí? Si están a la misma temperatura con esta, pues hay que calcular el calor latente, pues a esa misma temperatura, ¿sí? Eso es lo que decía aquí. Y eso es lo que vimos también parte de fenómenos de transporte. No dicho de esta manera, pero eso es lo que estamos viendo. Entonces, si esas son iguales porque están en contacto, las temperaturas iguales y la temperatura de interfase tiene que ser igual a TW, o la temperatura del bulbo húmedo, ¿vale? Bien, vamos a ver. Esto, pues ya me está sonando a tablas de vapor, si ustedes son muy específicos, ¿vale? Entonces tenemos, en este caso, que Q es igual a la velocidad de secado por el calor latente, ¿sale? Entonces, el calor que llega a la interfase por unidad de tiempo y unidad de área será igual al producto del coeficiente integral de transición de calor por la diferencia de temperaturas. Y esta ya la habíamos visto en sección anterior, ¿no? Q es igual a U por la temperatura menos la temperatura de interfase. Y en nuestro caso, U va a ser igual a H. Acuérdate de la sección pasada, había una correlación entre U y H. Acuérdate de esa parte, ¿sale? Que es el coeficiente de convección aire-superficie. Esto es fenómenos de transporte en pocas palabras, pero hay que analizarlo bien a detalle. Estoy hablando de interfase y de temperatura fuera de la interfase. Entonces, eso es bien importante. Casi, casi me suena a los calles, casi, casi, casi me suena a, a difusión, pero no es difusión. Estamos hablando de secado, ¿vale? Bien. Por consiguiente, a partir de las siguientes ecuaciones tenemos lo siguiente. La velocidad de secado va a ser igual a U, que es la energía interna, entre el calor latente por la temperatura menos la temperatura del bulbo húmedo. En este caso, también recuerda que estamos diciendo que la temperatura del bulbo húmedo y la interfase son las mismas. Entonces, ahí tendría que ser temperatura de interfase, pero para mayor entendimiento, TW. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que la velocidad de secado va a ser igual a la energía interna de 70 menos 30, ¿sí? Entre el calor latente de los 30 grados. El calor o la temperatura fuera de la interfase son 70 grados. Vayan ustedes leyendo bien su problemita y de ahí van a sacar pues el resultado. ¿Cuánto le falta a 30 para llegar a los 100 grados de la temperatura de ebullición del agua? Pues son 70 grados Celsius. Entonces, no descuiden esa parte, ¿sale? Y bueno, ¿cuánto era la temperatura de interfase? 30 grados. Entonces, yo necesito conocer el calor latente ¿de quién? De los 30 grados. Entonces, el calor latente, puedo ir a mis tablas de vapor, puedo hacer lo necesario. Ya sabes, busca tablas de vapor, calor latente a 30 grados, si no está a 30, interpola y no pasa nada. Entonces, interpolando aquí, yo ya no puse el dato, pero de las tablas de vapor aquí colocas el valor de la energía y esto va a ser igual a 3 kilogramos hora metro cuadrado. ¿Por qué es esto? No me lo inventé, me lo estaba dando el problema. Recuerda esa parte, sí, déjame ver acá. Aquí está, mira. Da una velocidad de secado para el periodo de velocidad constante de 3 kilogramos hora metro cuadrado. O sea, no creas que me lo saqué de la manga. Eso es lo que me está dando. Yo nada más estoy proponiendo mis ecuaciones. ¿Vale? Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a esto que tenemos aquí. Eso es la velocidad de secado, sin ningún problema. Entonces, si pertenece constante la velocidad del aire, el coeficiente U es igual a H. Y será el mismo y la velocidad de secado vendrá dada por la siguiente ecuación. Pues vamos a tener aquí que la velocidad de secado prima, para diferenciar de esta con esta, va a ser igual a U por 65 menos 40 entre el calor latente de los 40 grados. Aquí va a decir, bueno, profe, ¿qué pasó ahí? Bueno, es una diferencia de 10 grados y del otro lado es una diferencia de 5 grados. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Te digo, esto ya no se viene normalmente dentro del curso que estamos viendo, pero estamos viendo un poquito más, algo así como que para que conozcas esta sección. No te preocupes, esto no viene en el examen, ¿vale? Bien. Entonces, despejando U igual a H, en la ecuación anterior tenemos esto, despejamos a U, nada más, de la ecuación.
¿De cuál ecuación? Esta que tenemos acá. No te preocupes. De aquí la despejamos. Este pasa para acá multiplicando, este pasa para acá dividiendo. Sin ningún problema. Mira, ahí está. Sustituyendo esta U en esta ecuación que tenemos acá, simplemente sustituimos el despeje ahí, ahora aquí, ¿sí? Y me va a quedar esto que tenemos acá. Aquí acuérdate que es el calor latente y aquí también es el calor latente, ¿sale? Y entonces, de la tabla A5 y ya de la tabla A5 vamos a sacar esos valores que no tenemos, ¿sale? Ahorita te muestro la tabla A5. La tabla A5 pertenece a lo contojo, entonces hay que ir a esa tabla para sacar los valores. Entonces vamos a tener finalmente 3 que multiplica el calor latente de 30 entre calor latente de 40 por 65 menos 40 entre 70 menos 30. Entonces haciendo esto, vamos a ir a la tabla A5 y vamos a conocer el calor latente a 30 grados, van a ser 580. Y a 40, 574.5. La diferencia de este y de este va a ser 25 y 40. Simplemente para conocer la velocidad de secado vamos a tener la multiplicación de todos estos datos y vamos a tener 1.8929 kilogramos metro cuadrado por hora. ¿Sí? Aquí acuéstate, acuérdate que son metros cuadrados por hora, no importa si los muevo, el orden de los factores no altera el producto. ¿Sale? Ahí está. Y con eso tendríamos pues la velocidad de secado. ¿Dónde está la tabla 5? Mira, propiedades físicas del agua a una atmósfera. Tenemos densidad, viscosidad, CP, ahí se me fue el nombre ahorita de esta, y bueno, de calor latente, que es el que me importa, viscosidad cinemática, ¿no? Entonces vamos a ir acá, buscamos a 30 tenemos 580 y a 40 tenemos 574.5, lo que teníamos aquí, en esta parte del problema, ¿sí? Entonces no me los inventé. Ahora, si tú vas a tablas de vapor directamente, posiblemente en tus tablas de vapor los valores cambien un poquito, no mucho, pero van a cambiar. Nada más fíjate las unidades. Aquí son kilocalorías sobre kilogramo. En algunos casos tú tienes kilojoules sobre kilogramo. Entonces nada más checar bien las unidades que estás trabajando y las unidades que debes de colocar en estas que están aquí. El libro es un poquito diverso, no nos da siempre las unidades, pero pues ya viendo lo que tenemos en tablas hay que ponerlo aquí para ver en qué unidades está trabajando todo esto que tenemos aquí. Y esta U es simplemente la energía interna, acuérdate de eso, la energía interna del sistema. Y recuerda que siempre en un proceso no me puedo librar ni de balances de masa ni de balances de energía. Entonces esto de aquí es un balance de energía, ¿sale? La pregunta aquí y la cuestión es que te voy a dejar que investigues es por qué dije 65 y por qué dije 40 aquí. Y esto es lo cool del curso. ¿De dónde sale esto? Sí sale, si no te das cuenta mañana te lo digo sin ningún problema, pero sí me gustaría que investigaras por qué dice que aquí 65 menos 40. Y ya lo puedes ver desde antes, ¿eh? O sea, esto ya se puede saber desde mucho más antes porque estamos haciendo esa diferenciación, pero te voy a dejar que lo investigues porque nada más tener así los resultados es un poquito complicado, pero léelo con tojo, echa una leída, ya te pasé el libro, echa una leída y busca este problema y trata de entender esta sección. ¿Por qué te lo digo? Porque Lo Contojo es un libro que se guarda muchos secretos, haciendo una serie de cálculos, de repente te aparece un número, luego te aparece otro. ¿Y qué pasó? Como en este caso, yo preguntaría, profe, ¿por qué le cambió ahí a 65 y 40? O sea, ya no entendí. Ah, bueno, me gustaría que le echaras una leída al libro para que cuando tú solo estés haciendo tus apuntes y no haya un profe que te esté diciendo, oye, hazle así, pues sepas cómo investigar y cómo sacar estos datos. Entonces, nada más te pido que para el día de mañana investigues esta sección. Si no sabes, pues ya mañana te comento de dónde salió. Pero este es el dato importante. ¿De dónde salió esto? O sea, esto sí, ya sé, me lo daba el problema, los tenía yo, y esto también, la igualdad, no hay ningún problema. Pero esta propuesta es la interesante, porque con esta resolví el problema. ¿Y de dónde salió esto? Si pertenece constante a la velocidad del aire, el coeficiente U es igual a H. Será el mismo y la velocidad de secado se tendrá dada por esta ecuación. ¿Y cómo sé que viene dada por esta ecuación? Ojo aquí, mira, ¿ya viste de dónde? No lo inventé. O sea, ya tenemos aquí la respuesta, solamente hay que leer. Y de repente nos perdemos en una nube bien cool. Dice, calcúlese la velocidad de secado para la misma velocidad si la temperatura es 65 y 40. Entonces, ya no le busques más, el mismo problema me lo está diciendo. Entonces, no creas que las ecuaciones me las invento o salen de por ahí, sino que vienen directamente de lo que tenemos en el problema. Entonces, ¿de dónde salió esto? Del problema, porque me está pidiendo a 65 y 40, entonces de ahí vienen. Entonces, lo que me hace falta aquí es esta energía interna, es un balance de energía. ¿Cómo calculo la energía interna? Ah, pues con esta ecuación. Ya el problema me dio esto,
Y esto de aquí lo que propuse, lo que le falta para que esto se cierre son 70, la temperatura aquí pues son 30. Entonces ya está, ya está. Estoy hablando de agua, secado, estoy evaporando agua. La temperatura de ebullición del agua, condiciones normales a una atmósfera, son 100 grados. Las condiciones que nosotros conocemos para la interfase pues son 30 grados. Entonces ya de ahí, simplemente si esto ya lo conozco, la única variable que desconozco es esta, a estas condiciones simplemente despejo. Y entonces digo, pues bueno, la energía interna va a ser igual al despeje de esta ecuación que tenemos aquí. Y esta la sustituyo en mi propuesta. ¿En qué? ¿Por qué puse WC? Porque es lo que me está pidiendo el problema. No pasa nada si tú no pones la comita y pones WC a estas condiciones, da igual. Solamente es para diferenciar entre lo que me está pidiendo el problema y lo que teníamos calculado con los datos que tenemos. Entonces aquí está energía interna, listo, multiplicado por esta diferencia que me pidió el problema y el calor latente de 40. Lógicamente, si aquí tengo 30, aquí debería tener yo 40 sin ningún problema. Lo demás es sustituir y listo, velocidad de secado completado sin ningún problema.